En la calle Cruz de Cedrón vivía doña Tomasa Romero, una mujer de 71 años que cargaba en el rostro las huellas de toda una vida de trabajo. Sus manos estaban cuarteadas de tanto lavar y arar, su espalda encorvada por los años de cargar canastos y su corazón cansado de callar más de lo que decía. Su cabello, trenzado y blanco como la harina, le caía sobre la espalda. Vestía siempre la misma falda de manta gastada y una blusa bordada a mano. Recuerdo de los tiempos en que aún le sobraba paciencia para las labores de aguja. Ese mediodía, como cada día, Tomasa se encontraba en su pequeño solar, un rincón humilde con macetas viejas y flores marchitas que ella insistía en regar. Con su regadera de lata en la mano, murmuraba palabras de aliento a sus bugambilias, como si aquellas plantas fueran las únicas amigas que le quedaban. «Aguanta, hija, tú también estás seca, pero no estás sola», susurraba con voz quebrada mientras dejaba caer agua tibia sobre las raíces. De pronto, un grito rasgó la calma, tan filoso como cuchillo en tela. Era la voz de Clara, su hija. «Otra vez perdiendo el tiempo, vieja inútil», tronó desde dentro de la casa. Tomasa bajó la cabeza y no contestó. Había aprendido que responder solo encendía más la furia de su hija. Dio un paso hacia otra maceta, buscando aferrarse a esa paz frágil que le daban las plantas. Clara, de 36 años, había dejado de lado la dulzura de la niñez para convertirse en una mujer dura, resentida y sin ternura en la mirada. Tras ella estaba Joaquín, su esposo, un hombre corpulento de 42, que siempre caminaba con el ceño fruncido y la voz grave como trueno. Para él, la presencia de la anciana era un estorbo. Desde que Tomasa quedó viuda hacía 7 años, Clara la había llevado a su casa con la promesa de cuidarla. Pero la realidad fue distinta. Insultos, reproches, humillaciones y un desprecio que calaba más hondo que cualquier herida física. Aquella tarde, la tragedia no tardó en asomarse. Joaquín apareció con un cigarro en la boca, arrastrando sus chanclas. «¿Y ahora qué hizo la vieja?», preguntó con burla. «Nada, como siempre, solo estorba», respondió Clara, cruzada de brazos. Joaquín soltó una risa de desprecio. «Pues si no sirve para nada, solo gasta el aire». El corazón de Tomasa se encogió. Se tragó las lágrimas y cayó como lo había hecho tantas veces. Pero en el fondo empezaba a preguntarse cuánto más podría resistir. El calor apretaba como yugo. Dentro de la casa, el ventilador viejo hacía más ruido que viento y en la estufa hervía a medias una olla de arroz. Tomasa entró despacio, con la regadera aún húmeda en la mano y el alma hecha hilachos. Colocó la lata junto a la puerta y se dispuso a terminar la comida. El olor a cebolla dorada le recordó otras cocinas, madrugadas haciendo tamales para vender, risas de niña, manos pequeñas que se manchaban de masa. Aquellos recuerdos eran brasas que todavía ardían bajo la ceniza. «¿Y el arroz?», bufó Clara desde el comedor, golpeando la mesa con los dedos. «¿Tengo que repetírtelo todo?». Tomasa removió la olla, probó la sal con la punta de una cuchara y, temblorosa, sirvió los platos. Apenas los dejó sobre la mesa, Joaquín tomó el suyo y lo lanzó al piso con una mueca de desprecio. El plato estalló en trozos, el ruido rebotó contra las paredes como un trueno seco. «¡Está salado!», rugió. «¿Para esto comemos 3 en la casa? ¿Para mantener a quien ni comer sabe?». Clara se puso de pie de golpe. Sus ojos negros, antes nido, ahora eran piedra. «¿De qué sirves, mamá? Ni limpiar, ni cocinar, ni cuidar de nadie, solo estorbar». La empujó con un movimiento corto y duro. Tomasa se estampó contra el marco de la puerta y cayó sentada, con las manos abiertas, buscando en el aire un sostén que no llegó. El dolor punzó en su cadera, pero dolía más lo otro. El silencio con que la miraban. Nadie se agachó a levantarla.
Se hizo un hueco de silencio. Afuera, el mediodía rajaba la tierra. Adentro, la vergüenza partía el alma. Tomasa juntó los pedazos del plato, uno a uno, con cuidado de no cortarse. Cada caco le pesaba como una palabra no dicha, como un gracias que nunca llegó. Cuando terminó, apoyó la frente en el borde de la mesa, cerró los ojos y rezó bajito, tan bajito que solo Dios podía oírla. Señor, si todavía me miras, dame una señal chiquita. No pido mucho, un respiro, un consuelo. No me dejes sola. Joaquín carraspeó, se levantó y caminó lento hacia la cocina. Abrió un cajón, sacó un cuchillo grande de mango de madera y lo sostuvo con una seguridad que heló el aire. Clara no dijo nada, cruzó los brazos, mirando hacia otra parte como quien se protege del peso de sus propias decisiones. «Aquí mando yo», gruñó él acercándose, «y en mi casa nadie me contradice». Tomasa intentó ponerse de pie, pero las rodillas le temblaban. No suplicó por ella, suplicó por el amor que alguna vez habitó esa casa. Y cuando el cuchillo brilló un segundo bajo la luz pálida del foco, un grito le nació del fondo más hondo que el miedo. «Señor, no me sueltes». Entonces, algo cambió en el aire. Una ráfaga atravesó el pasillo y empujó el portón de lámina, que se abrió de par en par con un quejido viejo. Desde el cerro, detrás del jacal abandonado donde antes hubo capilla, llegó un relincho largo, potente, como campana de fiesta en día de pueblo. Los vidrios vibraron. Joaquín dio un paso atrás por puro instinto. El cuchillo bajó un palmo. Clara se asomó hacia el patio, pálida de pronto. En la calle, el polvo comenzó a levantarse en remolinos pequeños, como si los pies de alguien o de algo golpearan la tierra a prisa, obedeciendo una voz que no se oía. Tomasa, con la espalda contra la pared, sintió el corazón enderezársele. No sabía que venía, pero supo que venía de lo alto. Se llevó la mano al pecho y, sin abrir los ojos, susurró: «Gracias, Dios mío, ya te escuché». El silencio de la calle se rompió con un estruendo de cascos golpeando la tierra seca. Entre la polvareda apareció un caballo marrón, brioso, con las crines agitadas por el viento y los ojos brillando como fuego. No traía jinete ni soga, no tenía herraduras. Era como si hubiese brotado del mismo cerro, llamado por la voz del cielo. El animal se detuvo frente a la casa de doña Tomasa y soltó un relincho que estremeció hasta las ventanas más viejas. Levantó las patas delanteras y las dejó caer con furia sobre el suelo, haciendo vibrar la banqueta de cemento. La escena parecía sacada de un sueño. Un guardián de 4 patas plantado en medio de la calle polvorienta, como si el mismo Dios lo hubiera enviado. Joaquín retrocedió con el cuchillo aún en la mano, pero la fuerza en su mirada se había ido. Clara, con la boca entreabierta, se llevó las manos al rostro, incapaz de comprender lo que veía. El caballo bufó fuerte y, sin miedo, cruzó el portón abierto. Sus cascos resonaron contra el patio como tambores de guerra. Fue directo hacia Tomasa, que todavía estaba en el suelo, temblorosa, con el vestido manchado de polvo y sangre. El animal bajó la cabeza y la olió suavemente, como reconociéndola. Luego la empujó con el hombro, ayudándola a incorporarse. Con manos débiles, Tomasa se sostuvo de sus crines y poco a poco logró ponerse de pie. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero no eran de miedo, sino de alivio. Sentía que aquel ser no era un simple animal. Había en sus ojos un entendimiento profundo, casi humano, casi divino. El cuchillo cayó de la mano de Joaquín con un golpe seco contra el piso. El hombre, que antes parecía una montaña de rencor, se achicó ante la mirada ardiente del caballo. Clara tiró de su brazo, nerviosa. «Vámonos, Joaquín, esto no es normal». Ambos corrieron hacia adentro, cerrando la puerta de golpe. Pero el caballo no se movió. Permaneció junto a Tomasa,
firme como un guardián. Sus crines agitadas parecían alas invisibles, y cada resoplido era un recordatorio de que algo sagrado había descendido al patio de aquella casa. Los vecinos, atraídos por el estruendo, comenzaron a salir. Primero asomaron las cabezas por las ventanas, luego se juntaron en la calle. Doña Lorenza, con su bastón en mano, murmuró con los ojos abiertos de par en par: «Ese animal tiene fuego en los ojos. No es un caballo común». Un joven comentó con voz temblorosa: «Yo escuché el grito de doña Tomasa y al instante llegó. ¿Será que los animales también escuchan la voz de Dios?». El caballo levantó la cabeza, relinchó de nuevo, y ese sonido largo y profundo cayó a todos los presentes. No era un relincho de miedo ni de furia, era un eco del cielo, como si confirmara las palabras de la gente. Doña Tomasa, con las manos todavía en el lomo del animal, susurró con voz entrecortada: «Gracias, Señor, gracias por no olvidarte de mí». Y entonces lo entendió. No estaba sola, nunca lo estuvo. El cielo la había defendido y lo había hecho de la forma más inesperada, con un ángel de crines y cascos que se plantó en su vida justo cuando más lo necesitaba. El sol comenzaba a inclinarse, tiñendo de naranja los cerros que abrazaban a San Isidro del cielo. La calle Cruz de Cedrón ya estaba llena de curiosos. Hombres con sombrero de palma, mujeres con rebozo, niños descalzos que se apretaban unos contra otros para mirar mejor. Nadie se atrevía a acercarse demasiado. Había algo en aquel caballo que imponía respeto, como si estuvieran frente a un misterio. Tomasa seguía de pie, apoyada en el lomo del animal. El temblor de sus manos iba cediendo, reemplazado por una calma extraña, nueva. Era como si un pedazo del cielo hubiera bajado a recordarle que su vida valía, aunque su propia sangre la hubiera despreciado. Dentro de la casa, Clara miraba desde una rendija de la ventana. El rostro que antes era puro enojo, ahora estaba pálido, desencajado. Se mordía los labios con fuerza, como queriendo contener las lágrimas. Joaquín, en cambio, estaba sentado en la cocina, con la cabeza entre las manos. El cuchillo seguía tirado en el suelo, como testigo de su culpa. El caballo volvió a bufar fuerte y con 3 pasos firmes se colocó frente a la puerta cerrada. Golpeó el piso con la pata, levantando polvo que entró por las rendijas como una advertencia. Los presentes contuvieron el aliento. Era como si ese animal supiera exactamente quién se escondía tras esas paredes. Doña Rosario, la vecina de enfrente, habló en voz baja, casi temblando: «No es cualquier bestia, ese caballo viene del Cerro Viejo, de la capilla abandonada». Un murmullo recorrió a la gente. Todos sabían que aquella capilla, caída en ruinas hacía años, aún conservaba un aire sagrado. Nadie iba por miedo o respeto, pero la idea de que el caballo hubiera salido de ahí se sintió como confirmación divina. Tomasa se dejó caer en una sillita de madera en el porche. Sus piernas ya no la sostenían, pero sus ojos brillaban con una fuerza que no mostraba desde hacía décadas. El caballo, obediente, se colocó junto a ella, bajó la cabeza y dejó que lo acariciara. Ella le pasó la mano por el cuello polvoriento con la ternura con la que se acaricia un hijo perdido. De pronto, una niña del barrio, nieta de doña Lorenza, se abrió paso entre la multitud. Tenía apenas 7 años y sostenía en la mano una florecita silvestre. Con paso tímido, preguntó: «¿Puedo dársela?». El caballo bajó la cabeza como si entendiera. La pequeña colocó la flor entre sus crines y sonrió. «Es un ángel», dijo con inocencia, y esas palabras quedaron flotando en el aire como sentencia. Tomasa no pudo contenerse. Las lágrimas brotaron, pero ya no de dolor, sino de alivio. Se inclinó hacia la niña y la abrazó fuerte. «Sí, hija, un ángel de Dios, porque hasta en el polvo más seco, Él manda consuelo».
La multitud guardó silencio reverente. Nadie discutía, nadie dudaba. Todos sabían en lo más hondo de su pecho que lo que presenciaban era un milagro. Y en ese momento, por primera vez en años, la voz de Tomasa no tembló. Se levantó despacio, miró hacia la calle y dijo: «Dios me vio, nunca estuve sola». El caballo relinchó suave, como un amén que bajaba del cielo para confirmar aquellas palabras. La noche cayó despacio sobre San Isidro del cielo. El aire, que horas antes ardía como fuego, ahora traía una brisa fresca, casi piadosa. Las luciérnagas comenzaron a brillar entre los matorrales y el murmullo del pueblo seguía reunido frente a la casa de doña Tomasa. Nadie quería irse. Nadie quería dejar de mirar al caballo que, firme como una estatua viviente, seguía a su lado. Dentro de la casa, Clara lloraba en silencio. Sentada en el suelo de la cocina, recordaba las veces que su madre la cargó dormida después de una fiesta de pueblo, las canciones de cuna que le entonaba con voz cansada y dulce, los tamales que vendían juntas para poder comprarle zapatos nuevos. Cada recuerdo era una daga de arrepentimiento. Afuera, su madre no parecía débil ni derrotada. Parecía erguida, sostenida por la mano invisible de Dios. Joaquín, encerrado en el cuarto del fondo, no pronunciaba palabra. El hombre que se creía dueño de la casa, del respeto y hasta de las vidas ajenas, ahora temblaba ante lo que había visto. Su sombra, antes amenazante, se achicó frente a la luz de un milagro que no podía negar. El caballo, como si supiera que la multitud necesitaba un último gesto, levantó la cabeza hacia el cerro. Relinchó fuerte, un sonido profundo que se extendió como eco por todo el valle. Fue un llamado, una despedida y una promesa al mismo tiempo. Después giró sobre sus patas y comenzó a caminar despacio, rumbo al viejo camino que llevaba a la capilla abandonada. Cada paso levantaba polvo que se deshacía con el viento fresco de la noche. La gente abrió paso con respeto, como si acompañaran una procesión. Nadie habló, nadie intentó detenerlo. Todos sabían que su misión estaba cumplida. Doña Tomasa lo siguió con la mirada hasta que la silueta marrón se perdió entre los matorrales. Entonces cerró los ojos, se llevó una mano al pecho y dijo con voz clara: «Gracias, Señor, tú nunca me dejaste». Los vecinos comenzaron a dispersarse, algunos persignándose, otros murmurando oraciones, pero nadie dudaba de lo que había presenciado. El cielo se había hecho presente en la forma de un caballo. Días después, la vida en el pueblo no volvió a ser igual. Frente a la casa de doña Tomasa, la gente empezó a dejar flores, veladoras y hasta piedritas en forma de corazón. Ella misma clavó un letrero sencillo en el portón de madera. «Aquí vivió el caballo con alma de Dios». Ese letrero se volvió altar, recuerdo y esperanza para todo San Isidro del cielo. Clara, transformada por la vergüenza y el arrepentimiento, dejó de gritar. Ahora cocinaba con su madre, la arropaba en las noches frías y la escuchaba con paciencia. El corazón que antes estaba endurecido comenzó a ablandarse con cada gesto de cuidado. Y aunque nunca más volvieron a ver al caballo, cada tanto, al caer la tarde, un relincho lejano se escuchaba entre los cerros. Era como un eco suave, un recordatorio de que cuando todos te abandonan, Dios siempre encuentra la manera de llegar. A veces con alas, y otras con crines al viento y cascos que estremecen la tierra. Doña Tomasa lo sabía bien, ya no tenía miedo, porque había aprendido que la fe es el único refugio que nunca se cae, y que el amor de Dios se viste de muchas formas, incluso de caballo.